Antes de empezar, deja tu me gusta abajo y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna historia increíble como esta. Será un placer tenerte con nosotros en este viaje. ¿Vamos? En el corazón de Goiás, donde el sol castiga la tierra roja y el tiempo parece correr más despacio. La ciudad de Río Claro vivía bajo una rutina de calma y trabajo. Era en ese escenario donde Luana, una joven de fibra y rectitud, encontraba su propósito. Tras la muerte repentina de su padre, el peso del almacén de la familia recayó sobre sus hombros, una herencia de sudor y honestidad que juró honrar. Con una firmeza que desmentía su edad, negociaba con proveedores y atendía a los clientes, manteniendo las cuentas al día y el nombre de la familia limpio, como su padre siempre había hecho. La responsabilidad de Luana no terminaba cuando las puertas del almacén se cerraban. En casa, su madre, fragilizada por una enfermedad que le robaba las fuerzas poco a poco, dependía de sus cuidados constantes. Entre preparar comidas, administrar medicamentos y ofrecer palabras de consuelo, Luana sentía el peso de ser el único pilar de su familia. Su juventud era una llama consumida por la obligación, pero no se quejaba. Cada mañana, vestía su valentía como una armadura y enfrentaba el día, movida por un amor profundo y un sentido del deber inquebrantable. En contraste con su presencia constante, estaba la figura de Daniel, su hermano mayor. Oficialmente un camionero, él era una sombra en la vida de la familia, una voz lejana al teléfono que prometía volver pronto. Sus viajes eran largos y sus destinos inciertos. Rara vez compartía detalles de su vida en la carretera, envolviéndose en un misterio que intrigaba y preocupaba a Luana. A pesar de la distancia física y del silencio, el lazo entre ellos permanecía fuerte, un hilo invisible de lealtad que los conectaba a través de las vastas carreteras de Brasil. Daniel era una paradoja. En los pocos días que pasaba en Río Claro, era un hijo y hermano presente, ayudando con lo que fuera necesario, sus ojos atentos registrando cada detalle de la vida de Luana y de su madre. Sin embargo, había una barrera, una reserva en su mirada que le impedía abrirse completamente. Luana sentía que había un mundo entero sobre los hombros de su hermano, un mundo del que ella no formaba parte y sobre el cual él no podía hablar. Esa distancia velada era la única fuente de inquietud en su rutina predecible. La vida en la ciudad seguía su curso, previsible, con los comerciantes abriendo sus tiendas al amanecer y las familias reuniéndose en los porches al atardecer. El almacén de los Santos era un punto de referencia, un lugar donde la palabra valía más que cualquier contrato. Luana personificaba esa tradición. Su rectitud era conocida por todos, e incluso los más ancianos la respetaban por la manera en que conducía los negocios, con una justicia que no renunciaba a la compasión. Ella era la guardiana del legado de su padre, una responsabilidad que llevaba con orgullo. La tranquilidad de Río Claro, sin embargo, estaba a punto de romperse. Como una nube de tormenta formándose en el horizonte, una nueva banda criminal surgió, trayendo consigo una sombra de miedo y violencia. Liderados por un hombre conocido solo como Carlinhos Domato, comenzaron a imponer su propia ley, visitando a cada comerciante con una propuesta que era, en realidad, una orden: pagar por una protección que nadie había pedido. La negativa no era una opción que ellos consideraran. Cuando dos hombres de apariencia intimidante entraron en su almacén, Luana sintió que el aire se volvía más pesado. No vinieron a comprar, sino a exigir. Con una sonrisa de desdén, explicaron la nueva tasa de seguridad. Luana los escuchó en silencio, su corazón latiendo más fuerte, pero su rostro impasible. Cuando terminaron, ella se cruzó de brazos y, con una voz firme, que la sorprendió hasta a sí misma, rechazó la oferta. Les dijo que la única protección que necesitaba era la de su propia conciencia limpia y la del trabajo honesto. La afrenta de Luana no pasó desapercibida.
A la mañana siguiente, encontró el portón blanco de su almacén pintado con una amenaza grosera, las letras rojas chorreando como sangre. El mensaje era claro. Había desafiado al poder equivocado. El vecindario miraba de reojo, el miedo comenzando a esparcirse como una plaga silenciosa. Pero en lugar de intimidarse, Luana sintió una oleada de furia fría. Tomó un cubo de pintura y un rodillo, y bajo la mirada de todos, cubrió la amenaza con una nueva capa de blanco, un acto silencioso de desafío. La siguiente represalia fue más cruel y personal. Thor, su perro leal, un mestizo que la seguía a todas partes desde que era un cachorro, desapareció. Luana lo buscó por toda la ciudad, llamando su nombre hasta quedarse afónica, la desesperación creciendo en su pecho. El silencio que encontró como respuesta fue más aterrador que cualquier amenaza pintada. Era un ataque directo a su corazón, una demostración de que los criminales no tenían límites y podían tocar lo que ella más amaba. Con las manos temblorosas y el corazón encogido, Luana marcó el número de Daniel. Intentó mantener la voz firme, pero las palabras salieron entrecortadas por la angustia. Le contó sobre la extorsión, la pintada y finalmente sobre la desaparición de Thor. Al otro lado de la línea, Daniel no ofreció palabras de consuelo. Hubo una larga pausa, seguida de una promesa que sonó más como una sentencia. No te preocupes, Luana, déjamelo a mí. Voy a resolver esto personalmente. El tono era frío, objetivo y cargado de una gravedad que la hizo estremecer. La situación en la ciudad empeoró. Jonas, dueño de la ferretería y amigo de la infancia de Luana, también se negó a pagar la cuota de protección. 2 días después, fue encontrado en su tienda, el rostro magullado y la mercancía revuelta. La agresión fue un mensaje brutal para todos los demás comerciantes. El miedo se solidificó, y uno a uno, los dueños de negocios comenzaron a ceder, pagando en silencio para evitar el mismo destino. Luana se sintió cada vez más aislada en su resistencia. La persecución contra ella alcanzó un nuevo nivel de crueldad. En una noche oscura, los bandidos invadieron silenciosamente su depósito y plantaron cajas de productos electrónicos robados entre sus sacos de granos. A la mañana siguiente, una denuncia anónima llevó a la policía local a su puerta. El sargento Arlindo, un hombre que conocía a Luana desde niña y frecuentaba la casa de sus padres, lideraba el operativo con una expresión de pesar que ahora parecía forzada e insincera. Luana observó, impotente, mientras los policías encontraban la mercancía robada. Sus protestas de inocencia fueron ignoradas. El sargento Arlindo, con un suspiro que parecía ensayado, declaró que no tenía más opción que sellar el almacén hasta que la investigación concluyera. Las cintas amarillas de la policía fueron extendidas en su puerta, transformando su lugar de trabajo en la escena de un crimen y su reputación en polvo. Se convirtió en una paria en la ciudad que siempre la había respetado. Aislada, acusada y con su medio de vida clausurado, Luana sintió que la desesperación llamaba a su puerta. Las miradas de desconfianza de sus vecinos eran como cuchillos en su espalda. Se encerró en casa, cuidando de su madre y rumiando la injusticia que la consumía. Era el punto más bajo de su vida, un callejón sin salida donde su valentía parecía inútil. Fue en ese exacto momento de oscuridad que el sonido familiar del motor de un camión se detuvo frente a su casa. Daniel había regresado, bajó de la cabina, pero no era el mismo hermano que ella conocía. Había una dureza en su rostro, un estado de alerta en sus ojos que nunca había estado allí antes. Se movía con una economía de gestos, cada paso calculado y preciso. Llevaba consigo un maletín de metal negro, pequeño y robusto, que nunca dejaba a su lado. No ofreció largas explicaciones, solo la abrazó y dijo que las cosas iban a cambiar a partir de ese momento. Luana pronto se dio cuenta de la profundidad de ese cambio. Esa noche, desde la rendija de la puerta de su cuarto, escuchó a Daniel en una conversación telefónica.
Las palabras que usaba eran extrañas, repletas de jerga que ella no comprendía, hablando de perímetro, vigilancia y objetivos. La conversación terminó con una frase que le heló la sangre y al mismo tiempo encendió una chispa de esperanza. Confirma el protocolo. La cacería ha comenzado. En ese instante, supo que su hermano no era, y quizás nunca había sido, un simple camionero. Mientras Daniel iniciaba su guerra silenciosa, el líder de la banda, Carlinhos Domato, llegó a la ciudad para consolidar su poder. No era un bandido común. Poseía un carisma peligroso, conversando con los habitantes en la plaza, prometiendo orden y seguridad, siempre que sus reglas fueran seguidas. Su presencia era una afrenta, un espectáculo de poder que buscaba legitimar el dominio del crimen sobre la vida de todos, convirtiendo la extorsión en una parte formal e ineludible de la rutina de la ciudad. Daniel, sin embargo, operaba en las sombras, invisible y metódico. Usando el pretexto de arreglar cosas por la casa, instaló discretamente microcámaras en puntos estratégicos de la calle, monitoreando el movimiento de los secuaces de Carliños. Pasaba horas en su habitación, el brillo de un portátil iluminando su rostro concentrado, mientras mapeaba las operaciones del grupo, identificando rutinas, jerarquías y debilidades. Su maletín negro, siempre a su alcance, contenía un arsenal de tecnología que usaba con la precisión de un experto. La contraofensiva de Daniel era sutil, pero eficaz. Uno de los coches usados por los criminales apareció con los neumáticos misteriosamente desinflados 3 noches seguidas. Una entrega de mercancías para la banda fue desviada por una información falsa. Pequeños actos de sabotaje que, aisladamente, parecían accidentes o mala suerte, pero que juntos comenzaron a minar la logística y la autoridad del grupo. Carliños sentía la presión, la desconfianza creciendo entre sus hombres, pero no conseguía encontrar la fuente del caos. La guerra de nervios se intensificó. Daniel permanecía como una figura enigmática, un fantasma que se movía dentro de la propia casa de Luana. Salía en medio de la noche y regresaba antes del amanecer, sin decir nunca a dónde iba. Luana lo observaba, una mezcla de miedo y admiración creciendo dentro de ella. Veía la determinación implacable en sus ojos y comprendía que estaba librando una batalla peligrosa por ella, por su familia y por toda la ciudad. Carlinhos Domato, sintiendo que su control se deslizaba, decidió que necesitaba un último cartucho para quebrar la columna vertebral de la resistencia. El símbolo de esa resistencia era Luana. Si podía quebrarla públicamente, nadie más se atrevería a desafiarlo. El plan fue trazado con una crueldad calculada. La llevarían, la convertirían en un ejemplo y forzarían a la ciudad a doblegarse de una vez por todas. La cacería de Daniel estaba a punto de convertirse en una carrera contra el tiempo. Un atardecer, mientras volvía de la farmacia con los medicamentos de su madre, un coche sin matrícula se detuvo bruscamente a su lado. 2 hombres salieron, rápidos y silenciosos. Antes de que Luana pudiera gritar, una mano cubrió su boca y fue arrastrada al interior del vehículo. El mundo se convirtió en un borrón de miedo y movimiento, el olor a sudor y colonia barata llenando sus fosas nasales. Fue llevada a un galpón abandonado en la periferia de la ciudad, un lugar fétido y oscuro. La noticia del secuestro de Luana corrió por la ciudad como un reguero de pólvora. Cuando Daniel se enteró, su rostro se transformó en una máscara de granito. No hubo pánico, solo la activación de un modo operativo que estaba latente. Abrió su maletín negro, revelando no solo equipos electrónicos, sino un compartimento secreto con una pistola y varios cargadores. Hizo una única llamada, corta y codificada, activando un protocolo de emergencia que alertaba a antiguos contactos sobre su situación. En ese momento, Daniel dejó de ser el hermano y se convirtió en el agente. Su verdadera identidad, la de un operador federal infiltrado que había sido apartado por una operación que salió mal, ahora era su única herramienta. No podía contar con apoyo oficial,
pues su tapadera estaba comprometida y él mismo era un objetivo. La misión de rescate sería solitaria, precisa y ejecutada sin margen de error. Él era la única esperanza de Luana. Moviéndose por la noche como una sombra, Daniel llegó al galpón abandonado. Rodeó el perímetro, su mente táctica analizando cada punto de entrada, cada centinela, cada sonido. No era un héroe de película de acción, sino un depredador paciente y letal. Cada paso era deliberado, cada movimiento era parte de un plan coreografiado por la experiencia en situaciones extremas. La vida de su hermana dependía de su capacidad para ser más inteligente, más rápido y más implacable que sus enemigos. La infiltración fue silenciosa y brutalmente eficiente. El primer centinela, que vigilaba la entrada trasera, fue neutralizado con un golpe rápido y preciso en la nuca, cayendo sin emitir un solo sonido. Daniel se deslizó dentro del galpón, la oscuridad siendo su aliada. Se movía entre las pilas de chatarra y maquinaria oxidada, sus ojos adaptados a la penumbra, localizando a los otros dos captores que mantenían a Luana atada a una silla en el centro del galpón. El enfrentamiento fue rápido. Antes de que los bandidos pudieran entender lo que estaba sucediendo, Daniel emergió de las sombras. El primero fue desarmado con una torsión de muñeca que le rompió los huesos, seguido de un golpe que lo dejó inconsciente. El segundo intentó sacar su arma, pero Daniel fue más rápido, su pistola con silenciador emitiendo un golpe sordo. Se acercó a Luana, que lo miraba con los ojos desorbitados por el shock y el alivio, y cortó sus ataduras. «Se acabó», dijo, su voz tranquila en medio del caos. El rescate de Luana fue solo el comienzo. En el galpón, Daniel encontró más que solo captores. Había libros de contabilidad, registros de envíos y un portátil que contenía la clave para desentrañar toda la operación de Carliños Domato. Lo que comenzó como una simple extorsión en una pequeña ciudad, se reveló como la punta de un iceberg, una vasta red de lavado, de dinero y transporte de armas que se extendía por todo el estado de Goiás. La revelación más dolorosa y chocante provino de un archivo encriptado en el portátil. En él, Daniel encontró una lista de pagos e informantes. En la parte superior de la lista había un nombre que hizo que la sangre de Luana se helara: Sargento Arlindo. El amigo de la familia, el hombre que la vio crecer, era el agente doble. Era él quien proporcionaba información sobre los comerciantes, quien encubría las operaciones de la banda y quien orquestó la trampa que llevó al cierre del almacén. La traición era profunda y cortante. Con su tapadera ahora completamente deshecha y siendo oficialmente un objetivo tanto de los criminales como de posibles corruptos dentro del sistema, Daniel sabía que ya no podía actuar solo. Pasó toda la noche compilando todas las pruebas, las grabaciones de sus cámaras, los datos del portátil, los registros financieros. Armó un dossier completo, un arma de papel y datos que podría derribar todo el imperio de Carliños y sus cómplices. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Daniel condujo durante horas hasta la capital, Goiânia. Evitó los canales oficiales locales, que podrían estar comprometidos, y entregó el dossier directamente en manos de un contacto de confianza en la sede de la Policía Federal. Explicó la situación, la infiltración de Arlindo y la dimensión de la red criminal. La maquinaria federal, una vez activada, comenzó a moverse con una fuerza implacable y abrumadora. La respuesta fue rápida y masiva. Un grupo de trabajo federal descendió sobre Río Claro, tomando a todos por sorpresa. El sargento Arlindo fue arrestado en su propia comisaría, el rostro pálido de shock y traición al ver a los agentes federales en su puerta. Carliños Domato fue capturado en una hacienda de lujo en las afueras, sin tiempo para reaccionar. La estructura criminal, que parecía tan poderosa e intocable, se derrumbó en cuestión de horas. Con la operación concluida, la ciudad de Río Claro respiró aliviada por primera vez en meses. El miedo que flotaba en el aire se disipó, reemplazado por un sentimiento de admiración y respeto.
Luana, que había sido vista como una paria, ahora era celebrada como un símbolo de valentía y resistencia. Su negativa a doblegarse había sido la chispa que encendió la llama de la liberación de la ciudad. El almacén fue reabierto, las cintas de la policía retiradas y el nombre de la familia Santos limpiado. La comunidad se unió para ayudar a reparar los daños, un gesto de solidaridad que curó las heridas de la desconfianza. Luana, fortalecida por la prueba, ya no era solo la gerente del almacén. Se descubrió a sí misma como una líder, una voz para su comunidad, lista para ayudar a reconstruir no solo los negocios, sino también la confianza y el futuro de la ciudad. Con la paz restaurada y su misión cumplida, Daniel se preparó para partir. Su visita había sido un torbellino que lo cambió todo, pero él no pertenecía a esa calma. Su mundo era el de las sombras, el de las batallas silenciosas que debían librarse en otros lugares. Se despidió de Luana con un fuerte abrazo, un reconocimiento silencioso de la fuerza que ella había demostrado. No se necesitaron palabras para expresar el orgullo y el amor que sentía. Daniel partió como llegó, silenciosamente. Su camión desapareció en la carretera polvorienta, dejando atrás una ciudad libre y una hermana transformada. Luana lo vio irse, el corazón lleno de gratitud y una nueva comprensión sobre el sacrificio. Sabía que el viaje de su hermano estaba lejos de terminar, pero también sabía que el suyo propio apenas comenzaba. La prueba la había forjado en acero, y estaba lista para liderar a su comunidad hacia un nuevo amanecer. La historia de Luana y su misterioso hermano se convirtió en una leyenda local, un cuento sobre cómo el coraje de una sola persona puede inspirar a toda una ciudad a luchar contra la oscuridad. El almacén prosperó más que nunca, no solo como un negocio, sino como un monumento a la resiliencia. Luana se convirtió en una figura central en la vida cívica de Río Claro, asegurando que el miedo y la corrupción nunca más encontraran un hogar allí. Nunca más volvió a ver a Thor, y el dolor de su pérdida permaneció, un recordatorio agridulce del precio de la resistencia. Sin embargo, encontró consuelo en la libertad que ayudó a conquistar. El legado de su padre estaba a salvo, y el futuro de la ciudad, brillante. Asumió su papel con la misma rectitud de antes, pero ahora, con una sabiduría y una fuerza que solo podían forjarse en el fuego de la adversidad. A veces, en las noches tranquilas, Luana miraba hacia la carretera y pensaba en Daniel. No sabía dónde estaba ni qué peligros enfrentaba, pero le enviaba una oración silenciosa. Él era el guardián invisible, el héroe anónimo cuya guerra particular le había devuelto la paz, y ella, la guardiana de Río Claro, continuaría honrando su sacrificio, construyendo un futuro digno del coraje que habían compartido. La experiencia transformó a la ciudad. Los comerciantes, antes divididos por el miedo, formaron una asociación para protegerse mutuamente, jurando nunca más permitir que la intimidación dictara sus destinos. Jonas, totalmente recuperado, se convirtió en el vicepresidente de la asociación, trabajando codo a codo con Luana para fortalecer los lazos comunitarios. La agresión que sufrió se convirtió en un símbolo de la brutalidad que habían vencido juntos. La madre de Luana, aunque todavía frágil, vio una nueva luz en los ojos de su hija. El regreso de Daniel y la resolución de la crisis trajeron un alivio que ningún medicamento podría proporcionar. Veía la fuerza de su difunto esposo reflejada en Luana, y el coraje silencioso de Daniel como una bendición protectora. La familia, aunque marcada por la prueba, estaba unida y más fuerte que nunca. La caída del sargento Arlindo envió ondas de choque por toda la estructura de poder local, llevando a investigaciones más amplias y a una limpieza en la política regional. La traición de un hombre que debía proteger a la comunidad sirvió como una severa advertencia sobre la fragilidad de la confianza y la necesidad de vigilancia constante. La ciudad aprendió una lección dura, pero necesaria, sobre la naturaleza de la corrupción.
Luana, por su parte, encontró un nuevo equilibrio. Administraba el almacén con la misma eficiencia, pero ahora también dedicaba tiempo a organizar eventos comunitarios, a escuchar las preocupaciones de sus vecinos y a garantizar que la voz del pueblo fuera escuchada. No había buscado el poder, pero el poder la encontró a través de sus actos de valentía. Lo empuñaba con humildad y un profundo sentido de responsabilidad. El misterio de Daniel permaneció. Ningún registro oficial de su operación salió jamás a la luz pública. Para el mundo, seguía siendo un camionero que estuvo en el lugar correcto, en el momento adecuado. Solo Luana conocía la verdad sobre el guerrero silencioso que vivía en su hermano. Era un secreto que guardaría para siempre, un vínculo sagrado que definía la profundidad de su lazo familiar. El maletín negro que Daniel había dejado por error en su partida apresurada fue guardado por Luana en un lugar seguro. Nunca lo abrió. Era un símbolo de un mundo al que no pertenecía, pero que había salvado el suyo. Representaba el sacrificio, el peligro y la habilidad extraordinaria de un hermano que vivía una doble vida para proteger a los inocentes. La ciudad de Río Claro, en el corazón de Goiás, ya no era solo una apacible ciudad del interior, se convirtió en un ejemplo de resiliencia. Su historia era un testimonio de que, incluso en los lugares más tranquilos, la batalla entre el bien y el mal puede estallar, y que los héroes pueden surgir de las circunstancias más inesperadas, ya sea en la figura de una joven gerente de almacén o de un enigmático agente de las sombras. El viaje de Luana cambió su vida permanentemente. Aprendió que la verdadera fuerza no reside en la ausencia de miedo, sino en la acción a pesar de él. La lección dejada no fue solo sobre la valentía, sino sobre la interconexión de una comunidad y el poder que reside en la unión. Se convirtió en la personificación viva de la esperanza y la determinación, una líder forjada por el fuego, lista para guiar a su ciudad hacia un futuro de paz y prosperidad. El sol continuaba castigando la tierra roja de Goiás, pero ahora brillaba sobre una ciudad que había enfrentado sus sombras y había salido más fuerte. Luana, de pie en la puerta de su almacén, miraba hacia el horizonte, no con aprensión, sino con una confianza serena. Estaba exactamente donde debía estar, continuando el legado de su familia y construyendo el suyo propio, un ladrillo a la vez. La ausencia de Daniel era una presencia constante, un recordatorio silencioso del mundo más allá de su ciudad. Luana aceptó que nunca entendería completamente la vida de su hermano, pero entendía lo suficiente para saber que su trabajo era vital. Encontró paz en esa aceptación, enfocándose en su propia misión, nutrir a la comunidad que él había ayudado a salvar. Con cada nuevo día, Luana reafirmaba su compromiso. Se convirtió en mentora de otros jóvenes emprendedores, enseñándoles no solo sobre negocios, sino sobre integridad y valentía cívica. El Almacén Santos se convirtió en más que un punto comercial. Era una escuela de vida, donde los valores de la honestidad y la resiliencia eran la mercancía más valiosa. La historia concluye no con un final, sino con una continuación. La lucha de Luana y Daniel plantó semillas de cambio que continuarían floreciendo por generaciones. La ciudad, antes marcada por el miedo, ahora era definida por la valentía de sus ciudadanos, inspirada por una mujer que se negó a ceder y un hermano que movió cielo y tierra para protegerla. Su viaje dejó una marca indeleble, una lección de que la verdadera protección proviene del coraje interior y de la unión. Llegamos al final por hoy, pero a esta historia todavía le queda mucho por contar. La continuación solo depende de ustedes. Dejen en los comentarios la petición de la parte 2 para que yo sepa que quieren más. Si te emocionaste o te sorprendiste con este video, deja tu like, suscríbete para que hagamos crecer esta comunidad y compártelo para que más personas conozcan esta increíble jornada. Un abrazo y hasta el próximo video.